en el monte el que se la juega pierde. Así que contra el monte no hay que hacer apuestas estúpidas. Que encima mi estado físico es deplorable. Pues aquí es donde iba a empezar todo. Y me voy a hacer un trekking de no sé si un día ni de coña. No sé si de un día o dos o cuánto me llevará. Pero bueno, he llegado un poco más tarde de lo que esperaba, el camino estaba bastante mal. Así que nada, me voy para el Valle do Pachi. El casco y la chamarra, los guantes y eso, los he dejado en un supermercado a 3 kilómetros de donde empieza aquí la senda. Todavía me queda la mitad de subida. No se dejen mojar los pies. Con esta mierda de playeras es difícil. Y en el momento en el que tienes que cruzar un río, pues se jodió lo de los pies secos. Pues ya se secará. ¿Qué le vamos a hacer? ¡No, hostia! ¡Flipas! ¡Pedazo de valle! Este se supone que es el mirante de Pachi. Y este es el valle de Pachi. Impresionante. Estos son los momentos en los que realmente no debería estar grabando vídeo, porque debería estar atento a todas las bifurcaciones de sendas que hay. Pero bueno, esto no lo hagáis en casa, ¿eh? Que bueno, si no tienes experiencia en el monte, yo aquí no vendría solo, desde luego. Ni solo ni acompañado, quiero decir, sin tener ni puta idea, aquí te pierdes, eso seguro. Pero bueno, a mí dame un GPS y ríete tú, ¿sabes? Mientras tenga comida y agua, lo demás me da igual. Me voy fijando en las huellas que hay. Nada, son todas zapatillas. Antes también había huellas de burro. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, me han dicho también que hay serpientes, que hay como 5 tipos de víboras que están ahora en época de reproducción y las pequeñitas, por lo visto, son más peligrosas que las grandes, porque las grandes solo inoculan una quinta parte del veneno que tienen, pero las pequeñas no controlan, te lo meten todo y ahí te quedas. No, si no te matan, pues te dejan fastidiar. Y no es eso lo que estoy buscando, obviamente no busco huellas de serpientes, no las voy a ver. Lo que estoy mirando es que no quiero encontrarme ninguna huella felina así de un lindo gatito de 1 metro y pico, porque por aquí tienen una especie de como panteras o algo así, jaguares o no sé qué son, ellos los llaman onzas, creo. Y no me gustaría encontrarlo. Será muy bonito, que voy a tener una muerte muy bonita. un espectáculo va a ser, pero no me apetece. Llámame tonto, pero no. Prefiero no verlo. Me quedo con los paisajes. Son guays. Todas las montañas por todos los lados. Por debajo del valle. Una pasada, ¿que no? Así que mientras no vea un lindo gatito, todo va bien. Es allí seguro. Epa. Y luego me quiero volver hasta el Valle de Pachi y dormir allí, porque yo realmente no tenía ni idea de lo que había por aquí. Bueno, como siempre. Y hace, ¿qué sería? 1 semana o 2. Justo me escribe Javier, bicicletín. Algunos le seguiréis. Está dándose una vuelta al mundo desde hace 1000 años en bicicleta. Y me escribió y me pregunta, oye, Coldo, ¿qué tal? ¿Dónde andas? ¿A dónde vas a ir? Y le digo, pues voy a ir para Chapada Diamantina. Y me dice, pues si vas a la Chapada Diamantina no te puedes perder el Valle do Pachi. Y digo, bueno, pues cuando vaya mira a ver dónde está eso. No tenía ni idea, claro, como siempre. y nada, estuve hablando con mi host, con Tomás, en Lensois. Y me decían que estaba... o sea, que estos paseos hay que hacerlos con guía.
nada, me cogí el maps.me, me cogí el GPS, y ahí estoy, guiándome. Y, buah, Javier, todo un acierto, ¿eh? El vale de Dopachí es una pasada. Mañana lo voy a patear un poco. Y de momento ya a ver si encuentro el cachoirao este, que ya debe de estar ahí delante. Maja la pareja esta. Me han invitado a comer. Me han preguntado a ver de dónde venía. Me han dicho lo de que el español ese que se murió, que se rompió la pierna y el brazo. Yo no sé si piensan que todos los españoles nos matamos en la Chapada Diamantina o qué. Que puede acontecer, pero hombre, espero ser una excepción. Si es que eso es así. Me han dicho también que mañana vaya a otro lado, al Morro do Castelo o no sé qué. Tendré que mirar porque para todo no sé si hay tiempo. Pese a que el tiempo es infinito. Sí, qué leches, iré también. Si las piernas me lo permiten, después de la palicilla de hoy, pues igual voy también. ¡Pa' mí la vida! ¡Pa' mí la vida! ¿Cómo disfruto? Que me lo paso yo solo. Alucinaban eso también porque viajo solo y me he metido por aquí solo, claro. Ha venido luego también otros dos grupos, han aparecido por donde estábamos comiendo y con guía también. Entonces, claro, les alucina que yo vaya sin guía. Me dicen, ¿y cómo te orientas? Le digo, bueno, pues con un GPS, con el maps.me y tal. Dice, pero tú ya has andado en monte, ¿no? Y digo, vaya, una miajita. Que desde aquí agradecimientos a mi tío Héctor y a mi aita, a mi padre, porque por ellos es que se me da también. ¡Hostia! Me está lloviendo, pero vaya paisajaco. Se ve, ¿no? Me llueve un poco. Mira qué impresionante. Que va a ser que no es lluvia, que es lo de la catarata. Que el agua sube, llueve desde abajo. Es súper curioso. Eso no es. Eso no es. Esto es la magnanimidad en sí misma. O sea, es que es impresionante. Te sientes pequeño, ridículamente. Me hubiese quedado un poco más allí, la verdad. Pero se está cerrando mucho. Bueno, por ahí detrás ya va entrando la niebla. Uf, yo estoy cansado. Pues parece que la niebla avanza más rápido de lo que esperaba. Así que nada, el cuerpo me pide ir más rápido para evitar la niebla y la cabeza me dice que vaya comiendo galletas y vaya más despacio, porque yendo rápido cuando voy cansado lo más fácil es que apoye mal, patine, me pegue un golpazo o me tuerza el tobillo, cualquier cosa. Así que nada, más despacito, comiendo galletas y ya llegaré. Autopista por debajo de la tierra. Y ahí siguen en túnel. Lo que hace tener todo el tiempo del mundo para observar las hormigas, los valles y demás, pero también las hormigas. El mundo es muy interesante. Y el mundo de las hormigas mucho más. Me duele el dedo gordo del pie izquierdo que flipas. Ya, para mí que tengo ampolla. Vamos a ver mañana, a ver cómo está eso. Yo también el chaval, que el morro de Castelo ese que me recomendaban para ver mañana es ese Picacho de ahí. Bueno, está bastante bien, la verdad. El sitio, por 120 reales, que son 30 euros, duermes, cenas y desayunas. En mitad de la Chapada. Y por lo visto todas las posadas de esta zona tienen el mismo precio. Así que, bien. Y a ver mañana qué tal me despierto. Me han dicho que la cena es buena, es a las 7. El desayuno a las 7 también. Lo de la mañana. A disfrutar de lo que queda de día. Cenar y ir a dormir. Porque tengo una reventada. Conduce a 100. Si lo ves fácil, sube a 120, 150, 180 y quizás algún día llegues a conducir a 200. Que tampoco hay ninguna necesidad, pero si quieres puedes alcanzarlo, solo que tendrás que entrenar para ello. Bueno, en el monte es exactamente lo mismo.
Yo creo que en todos los aspectos de la vida. Por eso para mí es muy importante lo que se haya aprendido en la infancia. Cuantas más experiencias hayamos tenido de niños, menos miedo y menos riesgos vamos a correr de mayores. En el monte, en las motos, en todo.